Mi nombre es Pablo Narváez, yo trabajo en PFC España, soy responsable de cadena de custodia y desarrollo de marca dentro de la organización. En primer lugar, muchísimas gracias a Bebión por dejarnos un hueco en esta sesión para poder hablar sobre el papel de PFC en la certificación de la biomasa y el vínculo que tiene con regulaciones europeas como el Reglamento Europeo de Deforestación y la Directiva Europea de Energías Renovables RED II. En un primer momento voy a presentar a grandes rasgos cuál es el status quo de la certificación, el nivel de implementación y también voy a dar 4 pinceladas sobre la certificación de cadena de custodia que afecta al sector de la biomasa. Después de mí va a intervenir Marta Salvador, directora técnica de PFC España, que también va a tratar ya la parte más técnica de la sesión y va a hablar del enlace, del vínculo entre la certificación PFC y RED II y el Reglamento de Deforestación. Y al final de la sesión va a intervenir Roberto Bravo, que es director general de Palet Tama y de Naturpellets y también presidente de la Mesa Intersectorial de la Madera de Castilla y León y de Apropellets, que va a dar la parte, también 4 pinceladas sobre la parte más estratégica del sector de la biomasa y retos y oportunidades con respecto a la sostenibilidad. Pues empezamos. Entiendo que la mayoría nos conoceréis, nosotros somos PFC, somos una organización global sin ánimo de lucro. Nuestro objetivo es promover la gestión sostenible de los bosques a través de la herramienta de la certificación forestal, que garantiza el origen sostenible y la trazabilidad de los diferentes productos forestales que se pueden obtener, incluyendo la biomasa forestal. Somos una organización que nace del corazón del monte, en el sentido de dar la respuesta a las necesidades de los propietarios y gestores forestales para poder validar la gestión sostenible de sus bosques. Es una organización que nace de abajo arriba, en el sentido de que nuestra normativa de gestión forestal sostenible está adaptada a la realidad forestal de cada país, pero al mismo tiempo cumple con las regulaciones internacionales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 y el Pacto Verde Europeo de Neutralidad Climática. La certificación forestal es el mecanismo mediante el cual se puede garantizar el origen sostenible de la biomasa forestal. Tiene 2 etapas. La primera de ellas es la gestión forestal sostenible, que garantiza que los montes están siendo gestionados de una forma responsable. Hay una norma a nivel nacional, que es la 162.002 de gestión forestal sostenible, donde se incluyen todos los requisitos y todos los criterios ambientales, sociales y económicos que aseguran que mercado, tanto el cliente final como el consumidor, la administración o una empresa pueda tener todas las garantías de que yendo atrás eslabón a eslabón se llega a un bosque bien cuidado y que tanto el bosque como toda la cadena de valor está auditada, controlada y certificada por una tercera parte independiente. A nivel internacional existen 292 millones de hectáreas de bosques certificados PEF que están gestionados por más de 1 millón de selvicultores que trabajan para certificar la gestión forestal sostenible. Existen 55 sistemas nacionales de certificación reconocidos PEF en el mundo y más de 23.000 empresas certificadas en cadena de custodia que trabajan con diferentes materiales y productos de origen forestal, incluyendo la biomasa. A nivel nacional tenemos más de 2,7 millones de hectáreas certificadas PEF que están gestionadas por más de 61.000 propietarios y gestores forestales y que suministran madera y otras materias primas forestales a 1.704 empresas certificadas en cadena de custodia que ponen a disposición del mercado y de la sociedad productos forestales con garantías de origen sostenible.
Con respecto al sector de la biomasa, existen 68 empresas, fabricantes de astillas, de pellets, de briquetas, que están certificadas en cadena de custodia. La mayoría de las empresas de este sector que se encuentran en esta feria, en Expo Biomasa, tienen la certificación de cadena de custodia, y entre ellas podemos destacar desde Naturpellet, Pellets Asturias, Burpellet, Ertasa, Biomasa Forestal, etcétera. ¿Y cuáles son los principales factores que motivan que exista este nivel de implementación de la certificación? ¿Quiénes son los grandes prescriptores, tanto públicos como privados, que están pidiendo a sus proveedores madera y otros productos forestales con certificación PEF? Pues tenemos desde la Comisión Europea, los grandes organismos internacionales que recomiendan al sector privado y que reconocen la certificación como garantía de gestión forestal sostenible. Luego también tenemos administraciones públicas a nivel nacional o a nivel regional o local, que en el marco de sus políticas de compra pública verde incluyen en los pliegos de condiciones requisitos como que sus proveedores de biomasa forestal o de otros productos forestales cuenten con la certificación forestal PEF. Y luego también en el ámbito privado tenemos desde el Consumers Good Forum o el World Business Council for Sustainable Development, que son las grandes redes a escala global de grandes fabricantes y productores de bienes de consumo que confían en las certificaciones forestales para poder asegurar que sus productos tienen un origen sostenible a través de cadenas de suministro transparentes, seguras y trazables. Y luego también tenemos las grandes marcas y prescriptores, entre ellas que podemos destacar Brico Dépôt, El Corte Inglés o Leroy Merlin, que en el marco de sus políticas de sostenibilidad y de control de proveedores también incorporan requisitos para poder asegurarse de que los productos que distribuyen, incluyendo la biomasa forestal, tienen un origen sostenible, y esto lo hacen confiando en el mecanismo de la certificación forestal PEF. Uno de estos ejemplos es El Corte Inglés, porque en su documento de la política de compra y de gestión responsable y sostenible de madera, papel y derivados, se especifica que desde la marca se comprometen a comprar exclusivamente a aquellos proveedores que garanticen la trazabilidad y la sostenibilidad de la madera a través de sistemas de certificación como PFC. Y otro de los ejemplos puede ser Leroy Merlin, con el que ya llevamos colaborando desde hace ya muchos años. En su política de compras responsables de productos de madera también especifica que todos aquellos productos forestales deberán contar con un sistema de certificación forestal, entre ellos PFC. Que además recientemente en diferentes foros ya han anunciado que el 100% de sus productos forestales que están distribuyendo cuentan con un sistema de certificación forestal. ¿Y qué podemos encontrar, por ejemplo, en la página web de Leroy Merlin? Pues podemos encontrar diferentes productos, y entre las características técnicas de estos productos forestales sostenibles se encuentra la información sobre que estos proveedores cuentan con una certificación forestal que les acredita a garantizar que este saco de pellets tiene un origen sostenible. Y ahora voy a dar 4 pinceladas sobre la certificación de cadena de custodia, que es la que están implementando las diferentes empresas de la cadena de suministro para garantizar a los compradores y clientes finales el origen sostenible de la biomasa forestal. A día de hoy, al contrario que para la certificación de gestión forestal sostenible, donde sí que existe una norma de ámbito nacional, para la cadena de custodia no. Para la cadena de custodia tenemos una normativa global que es única y que se aplica de la misma manera a nivel internacional.
La norma de cadena de custodia es la 2002, que es la que recoge todos los requisitos para poder implementar y trazar la madera y las materias primas forestales. Luego se encuentra la norma 2001, que es sobre cómo pueden utilizar las entidades certificadas de manera correcta las marcas PEF para dar a conocer la sostenibilidad de sus productos, y la 2003, que es la norma que regula cómo las entidades certificadoras tienen que auditar y controlar que las empresas certificadas están cumpliendo con la normativa. Y luego, además, tenemos la guía 2001, donde se incluyen las aclaraciones y las clarificaciones para poder ayudar a las empresas a implementar la cadena de custodia en sus modelos de negocio. La transición, antes de la norma 2020 estaba en vigor la norma 2003, y desde 2020 hasta el 14 de agosto de 2022 hubo un periodo de transición donde ambas normas coexistieron. Entonces, a partir de esta fecha, ya todos los certificados de cadena de custodia que se iban a emitir se tenían que emitir frente a la norma 2020, de tal forma que el 14 de agosto de 2020 ya todos los certificados lo estarán frente a esta nueva edición de cadena de custodia. Y ya a partir del 14 de noviembre de 2023 todos los certificados emitidos frente a la anterior norma de cadena de custodia ya dejarán de ser válidos. Las empresas que, por ejemplo, hayan utilizado las marcas PEF en productos preimpresos, en productos o en facturas o albaranes, podrán seguir utilizando tanto esos productos como esos documentos hasta que agoten el stock. Pero en el momento en el que ya se certifiquen frente a la nueva norma, tendrán que utilizar las marcas PEF según establece la nueva edición de la norma de marcas. Uno de los principales cambios que incorpora esta edición 2020 de cadena de custodia es el concepto de grupo de productos, que es el conjunto de productos que están definidos por un material de entrada equivalente, por unas categorías de producto de entrada y por un tipo de especie de ese material de entrada, por una categoría de material, por el método de cadena de custodia que la empresa certificada tiene que implantar para poder trazar esa categoría de producto a lo largo de su proceso productivo, y por una declaración PEF, que es la que utilizará para comunicar al siguiente eslabón de la cadena de suministro la certificación del producto. Estas categorías de producto se van a incluir en el alcance del certificado de cadena de custodia de las empresas, y también se va a incluir en la base de datos internacional, que es pública y que va a permitir no solo funcionar como una herramienta de control para poder garantizar la trazabilidad en la cadena de valor, sino también como una herramienta de marketing para que todas las empresas certificadas puedan poner en valor todos los productos forestales sostenibles que comercializan. También ayudar así a los compradores, tanto públicos como privados, a que encuentren productos forestales sostenibles de manera sencilla. Estas categorías de productos que se incluyen en el alcance del certificado y que también aparecen en la base de datos que hemos comentado, tiene diferentes niveles, y las empresas certificadas tendrán que utilizar el mayor nivel existente para la categoría de productos certificados que están produciendo. Por ejemplo, para el sector de la biomasa se llega al nivel 2, y las empresas tendrán que establecer en su certificado y en esta base de datos pública categorías de producto como de biocombustibles, como el carbón vegetal, como las pellets y briquetas o como la energía. Por lo tanto, tanto en el documento del certificado como en esta base de datos complementaria, las empresas certificadas tendrán que incluir esta información, incluyendo las categorías de producto, y en el caso de aquellas organizaciones que tengan una multitud de categorías de producto en el marco de su alcance, sí que van a poder hacer una llamada o un aviso en el documento del certificado informando de que toda esta información se va a incluir de manera desarrollada en la base de datos de empresas certificadas que tenemos a nivel global. Este es un pantallazo de este buscador que podemos encontrar en la página web de pfc.org.
en el apartado de Find Certified y que va a permitir a los compradores elegir proveedores que les puede ofrecer productos certificados con información sobre el tipo de certificación que tienen, datos de contacto de la organización y luego también las categorías de producto que pueden ofrecer. Y los compradores podrán o por un lado verificar el estado de certificación de un proveedor en concreto o podrán también buscar el listado global de aquellas empresas certificadas que les puede ofrecer una categoría de producto específica. A día de hoy existen en este buscador de PEF internacional 361 organizaciones certificadas que pueden ofrecer categorías de producto vinculadas a la biomasa forestal y a nivel nacional tenemos 30 empresas certificadas que están incluidas en este buscador que pueden ofrecer biomasa forestal certificada. Como la incorporación de las categorías de producto tanto en el certificado como en el buscador es un requisito de la nueva edición de la norma y todavía no se han certificado las 23.000 empresas a nivel internacional frente a la edición 2020 de cadena de custodia. A medida que se vayan certificando se irán incluyendo la información de las categorías de producto en el buscador y por lo tanto estos números se irán incrementando. Estos números de empresas que pueden ofrecer biomasa forestal se irán incrementando a medida que se vayan pasando las empresas a la 2020. Este es un ejemplo de la empresa inicialmente que hemos visto, que era proveedora que ofrecía productos certificados, sacos de pellets a través del Leroy Merlin, que es Biocampos, que es una empresa certificada que utiliza la etiqueta PEF no solo sobre el producto, sino también de manera promocional en la página web en su página web para poder divulgar que puede ofrecer biomasa forestal con certificación PEF. ¿Y qué es lo que tendrían que pedir? El siguiente eslabón, los grandes prescriptores o, por ejemplo, las cadenas de bricolaje que compran productos a proveedores certificados, pues tendrían que pedir el código de certificado de cadena de custodia que estuviera en vigor y a nombre de la empresa certificada y luego también tendría que especificar que en la factura o el albarán que el proveedor le suministrara al cliente se incluyera la declaración formal para asegurarse de que ese producto en concreto está certificado en cadena de custodia. Estos son los diferentes usos de marca que pueden utilizar las empresas certificadas, tanto sobre producto o sobre su packaging para informar de que un producto en concreto está certificado PEF o en un uso fuera de producto, en la web, en las facturas y albaranes, en los catálogos, en la documentación comercial o corporativa para poder informar de que la empresa está certificada en cadena de custodia, informar de su compromiso con la gestión sostenible de los bosques y que también puede ofrecer productos forestales sostenibles. Y ahora voy a dar paso a Marta Salvador para que comente cómo la certificación de cadena de custodia puede dar cumplimiento a las regulaciones europeas de RED2 y EUDR. Gracias, Marta. Gracias. Tu móvil. Buenas tardes. Y qué ilusión ver una sala a las 4 de la tarde en una feria con tanto público. La verdad es que os lo agradezco, os lo agradecemos. Además que este tema es arduo y así que entendemos que estáis aquí porque tenéis un interés directo en vuestra línea de actividad o de negocio y somos conscientes que uno de los elementos claves para este interés es la regulación europea que está llegando por distintas vías. Vale, la primera y que hemos recibido aquí en la feria y previamente peticiones de información es sobre la RED2. Ya os adelanto que no os hago spoiler, no hay grandes avances al respecto por parte de nuestro sistema. Vamos a explicar en qué posición estamos y cuáles son los motivos y las dificultades que nos estamos encontrando. Vale, como sabéis, la Directiva Europea, la RED2, se aprueba en el año 2018.
establece unos plazos, que era que hubiera unos criterios para demostrar el cumplimiento de criterios de sostenibilidad, y establecía como plazo enero del 2021, que finalmente se ha producido en diciembre del 2022, es decir, 2 años de retraso por parte de la Comisión. Y en este reglamento establece una categoría, un reconocimiento o un protocolo para reconocer sistemas de certificación voluntarios, en el que establece pauta cuáles son los criterios para poder reconocer sistemas de certificación. Una vez que el sistema está reconocido por parte de la Comisión, el reconocimiento con otros sistemas en el ámbito de la Red 2 es inmediato. Entonces, ¿cuál ha sido el interés por parte de PEF? Ha sido, bueno, por parte de la Comisión hay diversos sistemas ya reconocidos. Con el ámbito forestal solo hay 2, SURE y SSBP. Y nosotros estamos en el proceso de ese reconocimiento. El proceso lo empezamos en noviembre del 21, en junio del 21. Y cada cierto tiempo la Comisión, los evaluadores, nos hacen solicitudes complementarias que se responden, pero está en un ritmo de respuesta lento por su parte, y da lugar también a que haya muy pocos sistemas de certificación reconocidos para el ámbito forestal. Solo hay 2, mientras que el resto de los reconocidos, que en total son 15, o sea 13, son de otras áreas, principalmente de productos agrícolas. Y otros 2 sistemas que están en proceso para ampliarlo a cobertura de biomasa forestal, pues son otros 2. Es decir, que cuando todos estos estemos ya reconocidos, a priori habrá 5. Nuestro interés es darle prioridad. Desde PEF Internacional se le está dando prioridad al reconocimiento por parte de la Comisión, pero estamos un poco pautados por esos falta de evaluadores suficientes para el volumen de trabajo que debe tener la Comisión a este respecto. Luego, por otro lado, sabéis que esta directiva está traspuesta a escala nacional en el Real Decreto 376 del 2022, que también establece unos plazos muy ajustados. Este Real Decreto se aprobó en el año 2022, en mayo, el año pasado, aunque debería haber estado hecho también en junio del 2021. Es decir, todo vamos un poco como intentando llegar, tanto a nivel legislativo, la propia Comisión, a intentar cumplir los plazos que se están estableciendo. En el Real Decreto también se establecieron unos plazos para las empresas muy ajustados, porque si está aprobado en mayo, ya en septiembre se establecía que las plantas debían estar certificadas, y luego ya todo el conjunto en enero de este año. Bueno, lógicamente eso no ha sido posible, y además no es... Nosotros llevamos, como ha contado Pablo, desde el año, llevamos más de 23 años trabajando, y tenemos en total 1.600 empresas certificadas en España, pero del sector de la biomasa están rondando las 60. Es decir, queda mucho trabajo por hacer para integrar todo un proceso en un proceso de certificación a muchas empresas que a día de hoy no estaban ni siquiera en los sistemas más directamente vinculados a su forma de trabajo, que son las de trazabilidad, los sistemas de certificación forestal. Entonces, en general nos hemos encontrado con esta directiva en una situación con grandes retrasos por parte de la Comisión en la publicación de sus propios requisitos y de los documentos derivados. También en el proceso de evaluación, que es lo que nos está frenando para conseguir el reconocimiento. Una dificultad que hemos encontrado, que esperamos se pueda ir resolviendo poco a poco, es que la Comisión está solicitando, en el proceso de reconocimiento nos está exigiendo que los requisitos se integren en el sistema de forma textual. Entonces, como los requisitos son muy específicos, es decir, no deja ningún rango a la adaptación al sector forestal. Entonces, estamos un poco constreñidos en cómo algo que está como genérico funciona, pero cuando tú ya te acercas a un sector forestal es más complicado de adaptar. Entonces, estamos en ese trabajo de hablar, por eso se está tardando tanto, de intentar, son ejemplos muy técnicos, pero, por ejemplo, la Comisión permite que las entidades que estén haciendo la certificación tengan que estar acreditadas por una norma que es por sistema o por gestión
o por producto, perdón, y nosotros lo que es la cadena de custodia lo hacemos como una certificación de producto y, sin embargo, ellos lo hacen. Entonces, son establecimientos de temas muy específicos de la certificación que no se están teniendo en cuenta. Luego, por otro lado, bueno, pues los periodos han sido muy cortos y nuestro interés es, por un lado, a nivel internacional, seguir trabajando por la vía del reconocimiento y, por otro lado, a escala nacional, estamos buscando una forma, a través del Ministerio, que haya un tipo de reconocimiento intermedio o pre-reconocimiento que establece también la propia comisión en su página web. Entonces, hasta aquí sería lo que tenemos en esto. Esperamos que el plazo, nos lo han preguntado ya hoy varias veces, pero esto va a poder ser en 2023. Espero que sí. Llevamos esperándolo desde antes de Semana Santa. Esperábamos que fuera en febrero, o sea que esperamos que, si no es en junio, que será, esperemos, la siguiente tanda, pues que sí que podamos volver del verano y tener este reconocimiento que sabemos que el sector lo está esperando. Y luego hay otro reglamento que no sé si estáis tan al tanto de la importancia que puede tener para el sector forestal de la biomasa, porque quizás sí que estáis al corriente de lo que llamamos el EUTR, el Timber Regulation, que ha estado en aplicación desde el año 2013, pero que espera que haya un nuevo reglamento aprobado por la Comisión este mes de mayo, y queríamos hacer una visión general de este reglamento porque creemos que es de aplicación directa al sector forestal, tanto español como europeo. Vale, partimos por hacer un poco de antecedentes para aquellos ya que conocéis el EUTR, el Timber Regulation, la regulación específica para la madera. Este reglamento se aprobó en el año 2010 y dio 3 años de plazo para la aplicación. Es decir, era de directa aplicación a partir del 2013 y dividía a las empresas entre lo que llamaba agentes y lo que llamaba comerciantes. Y luego, además, a escala nacional, los distintos países tenían que establecer su plan de control de que realmente este reglamento estaba en aplicación y que estaba funcionando. Y en el plan de control español, pues se consideraba que aquellas empresas que estuvieran comprando producto certificado y que estuvieran certificadas, pues se las consideraba de máximo nivel de confianza, es decir, no se iban a focalizar los controles ahí. ¿Vale? Entonces, vamos a ir haciendo un recorrido desde el EUTR hasta donde llega el reglamento actual. Es decir, el EUTR exigía ya un sistema de diligencia debida. ¿A quiénes? A los que importaban productos a la Unión Europea, productos de madera en general, listados específicamente en un anexo, en el anexo 1, y son a los que llama los agentes. ¿Y quién es agente? Los importadores y los que cortan dentro de la Unión Europea. ¿Vale? Y a ellos se les obligaba a tener un sistema de diligencia debida que iba funcionando solo durante todo el año, y al final del año, en España, a año cerrado, en marzo, las empresas tienen que hacer una declaración ante la autoridad competente a 31 de marzo diciendo cuánto producto han puesto en mercado. ¿Vale? Esto es EUTR. ¿Y qué otra figura había dentro de EUTR? Los comerciantes. Yo compro, pero no estoy ni importando ni cortando. Entonces, yo compro producto forestal que ya alguien lo ha puesto en el mercado y lo vendo. Eso es lo que se llama en esta legislación el comerciante. En esta legislación lo que se pretendía era evitar la madera no legal, entendiendo como legalidad la legalidad en el país donde se ha cortado. Entonces, si el país prácticamente no tenía legalidad, o sea, no existían las leyes, pues lo que cortaras era legal. Entonces, no se estaba frenando la deforestación, se estaba exigiendo únicamente cumplimiento de legalidad. Vale, y entonces, como solo se estaba cumpliendo legalidad, pero no se estaba frenando la deforestación, porque cuanto peor legislación tenía el país, más fácil podía vender y entrar en la Unión Europea, entonces no se estaba promoviendo el freno a la deforestación. Entonces, y luego, por otro lado, en los distintos estudios se comprueba que realmente el sector de la madera, el puro sector de la madera, solo tiene un pequeño porcentaje de culpa de la degradación de los bosques y la deforestación. La inmensa mayoría es por el terreno agrícola comiéndole el terreno al área forestal. Y entonces, ¿ahí quiénes están jugando? Pues unos determinados productos, que es en lo que se va a focalizar este reglamento. Este reglamento
para diferenciar del otro, se llama Reglamento de la Unión Europea el Reglamento de la Deforestación, y por eso se ha simplificado en EUDR. ¿Y qué pretende este reglamento? Evitar la deforestación y la degradación forestal. O sea, ya no solo hablamos de legalidad, damos un paso mucho más allá. Entonces, el último documento que está publicado, y nuestra presentación va a estar disponible a las personas que la queráis y aquí en la propia organización, pero bueno, el dato para acceder a ese documento es la última versión que se ha publicado, es en la carta que la Comisión le manda al Parlamento, en el que le adjunta la propuesta de reglamento. Esa carta se produjo en diciembre. El reglamento incluye todos estos productos. Ya no solo estamos hablando del reglamento de la madera, sino estamos hablando de todos esos productos que generan deforestación. Y como veis, esta diapositiva se la he copiado al Ministerio porque me parece que es la más clara que se puede tener en este caso. Entonces, este reglamento afecta al ganado vacuno, al cacao, café, aceite de palma, soja, madera y caucho, y todos sus productos derivados. Y entonces vuelve a haber un anexo 1 en el que se dice a qué productos afecta esto. ¿Cuáles son los cambios respecto a EUTR en el sector de la madera? Pues lo que viene abajo. O sea, sigue afectando a todo lo que antes afectaba a EUTR, pero ahora añade, y en este marco señalo, el carbón vegetal. Sorprendentemente, el carbón vegetal antes estaba fuera del alcance del EUTR, pero ahora ya entra. Y luego otra serie de productos que también, como las sillas, tampoco estaban. Las mesas sí, pero las sillas no. Bueno, pues todo eso se ha ido resolviendo y entra dentro de este reglamento. ¿Cuál es el foco o lo que pretende este reglamento? Frenar la deforestación a escala global. Ya no solo legislación, ya estamos mucho más arriba, ¿vale? Para este sector, el anexo de a qué productos afecta en el EUTR, como veis, hablaba de bolitas, de leños, briquetas, bolitas o formas similares, y en este nuevo reglamento, el del EUDR, ya en vez de bolitas lo llama directamente pellets, pero veis que el alcance es el mismo, es decir, sigue afectando tanto el EUTR como el EUDR, le afectan al sector. Y entonces, ¿cuál es la gran diferencia frente al EUTR? El reglamento de la deforestación ya no solo divide en quién importa y quién corta, y luego todos los demás son comerciantes. Aquí es casi al revés. Aquí es muy difícil no ser operador o agente, lo que llamaban antes. Entonces, ¿a quién llaman operadores? Al que importa, al que exporta, al que produce a escala nacional, al que transforma y al comerciante no pyme. Todos esos tienen que hacer un sistema de diligencia de vida. Y luego deja fuera de esos requisitos del sistema de diligencia de vida, únicamente deja fuera al comerciante pyme, ¿vale? Y ahora vamos a ver qué implica un sistema de diligencia de vida y cómo se integra con lo que ya tenemos dentro del sistema PEF, dentro de nuestra cadena de custodia, ¿vale? Lógicamente, como hay requisitos nuevos en este reglamento, tendremos que hacer una revisión del reglamento, igual que de la norma de PEF, igual que se hizo cuando entró el Timber Regulation. Pero lo que pide, que es un sistema de diligencia de vida, ya lo tenemos. Entonces, ¿qué es lo que obliga a todos esos operadores que hemos visto en el lado de los azules? Pues obliga a tener un sistema de diligencia de vida que establece dos modalidades, la diligencia completa o la simplificada, que antes de poner en el mercado ya has tenido que aplicar el diligencia de vida y tienes que haberlo registrado en un sistema digital de la Comisión y que eso te dé un número. Antes tú, en el Timber Regulation, tú aplicas la diligencia de vida y sigues tu metodología de trabajo habitual y a año vencido es cuando comunicas qué cantidad has puesto en mercado. Aquí no. Aquí, antes de poner en el mercado, ya tienes que tener una matrícula de esa puesta en mercado, ese número, esa declaración de diligencia de vida. En un sistema informático, en ese registro informático que la Comisión tendrá que hacer. Y tiene 18 meses para hacerlo. Todavía no está hecho, lógicamente. Y una vez que ya tienes el DDD, ese número, eso se lo tienes que comunicar a tu siguiente eslabón. Es decir, cuando tú vas a vender un producto, ese producto tiene que salir con un número, con el número DDD. Y
si vas a importar o a exportar, tiene que venir con ese número. Tienes que conservar esos registros durante 5 años y tu sistema de cómo evalúas todo eso lo tienes que estar revisando periódicamente, anualmente, para comprobar que realmente tu sistema funciona. Vale. Entonces, para aquellos que no estáis familiarizados, ¿qué es un sistema de diligencia de vida? Pues es un mecanismo o un protocolo para valorar si este producto procede o no de una deforestación o de una tala ilegal. Entonces, se establece un sistema de diligencia de vida completo. Tiene tres pasos, que es, primero tengo que tener la información, si no, ¿cómo lo voy a evaluar? El segundo es la evaluación del riesgo. Con esta información valoro cuál es el nivel de riesgo de este suministro. Y luego, si he evaluado y me ha dado un riesgo importante, tendría que pasar a la mitigación. ¿Qué información? Si nos centramos en el primer paso, en la recopilación de la información, ¿qué es lo que necesito saber? Pues igual que en Timber, en la de la madera, es decir, lo que ya las empresas están teniendo que hacer a día de hoy, y todas las empresas certificadas lo estaban haciendo, tengo que saber qué es lo que estoy comprando, qué cantidad, qué producto, de qué país. Bueno, eso es relativamente normal. Y la clave, que es nueva, y por eso lo marcamos en naranja, es la geolocalización del punto de donde procede ese material. ¿Vale? A un ámbito nacional va a poder ser relativamente fácil. En un ámbito internacional y con procesos de transformación complejos, capturar esta información creemos que va a ser complicado. Pero, bueno, esperamos que la Comisión defina cómo va a ser qué grado de detalle tienes que llegar en la geolocalización. Porque uno de los temas que hemos estado hablando es, si yo soy un primer eslabón, yo no quiero informar de dónde he sacado exactamente mi materia prima, porque al final es desvelar mi conocimiento como empresa, que sé dónde tengo que comprar. Entonces, ¿hasta qué punto yo le tengo que dar exactamente el punto de dónde he sacado el material o puedo abrirlo a un nivel de término municipal? Si ese término municipal, todos los propietarios o toda la superficie tienen el mismo nivel de riesgo, podrías hacerlo así. Pero en el momento que te salga una abeja negra, un palo negro dentro de eso, se te contamina todo. Entonces, por eso el foco de hasta qué punto vas a tener que dar con detalle la geolocalización irá en función del riesgo de lo que conozcas del entorno, ¿vale? A priori, dando la parcela, aciertas seguro, pero a veces no te va a interesar dar el nivel de parcela. Pero, de todas maneras, es uno de los temas que ha sido el gran debate en este reglamento, así que esperamos que salga más información al respecto. Vale, una vez que yo ya tengo la información de dónde viene, qué cantidad, quiénes son el país de origen y exactamente de qué parcela, pues tengo que hacer una evaluación del riesgo. ¿Qué va a hacer la Comisión? En vez de dejar a los países que decidan o a las empresas qué país es de riesgo y qué país no lo es, la Comisión va a hacer lo llaman un benchmark, que es como, bueno, sí, una tabla en la que va a poner qué países considera de riesgo bajo, de riesgo estándar o de riesgo alto. Presuponemos que España estará de riesgo bajo. Eso es un elemento clave para luego, como vamos a ver, para poder aplicar este sistema de diligencia de vida de forma simplificada. Pero si tú estás comprando materia prima de un país de riesgo medio o de riesgo alto, tienes que aplicar el sistema de diligencia de vida completo, que es lo que estamos viendo ahora, ¿vale? Entonces, lógicamente, para que haya deforestación, pues tiene que haber bosque. Si tú estás comprando en una superficie agrícola, pues ya no hay riesgo de deforestación. Pero si hay, en nuestro caso, en el sector forestal, lógicamente, si estamos comprando madera, va a venir, en la mayor parte de los casos, de una superficie forestal. Otro de los elementos que tienen que evaluar es la complejidad de la cadena, es decir, yo soy el que estoy comprando en el monte o es que me viene paseando los pellets por todo el mundo. Pues todo eso se valora y uno de los elementos que igual que en la de la madera, aquí también lo establece, que los sistemas de certificación como PFC pues permiten, es una información complementaria que te ayuda a valorar el riesgo de ese suministro. Vale.
Bueno, esto es lo que estaba diciendo, que los sistemas de certificación se pueden usar en la evaluación del riesgo. Por eso la Comisión establece que con el fin de reconocer las buenas prácticas podrían utilizarse sistemas de certificación como el caso de PFC. Vale, imaginaros que después de esa evaluación del riesgo yo estoy comprando en Brasil y me están trayendo unas astillas de Brasil. Bueno, considero se puede, presuponemos ahora, aunque ya habrá que verlo, si es un país de alto riesgo o de medio, pues voy a tener que, y me ha salido el riesgo alto, pues voy a tener que hacer una mitigación del riesgo. Y esa mitigación se establece en unos controles complementarios para conseguir ver si yo viajo allí, veo exactamente dónde está, tengo acceso a toda la documentación y podría considerar que ese cargamento, esa carga de astillas, sí que es de bajo riesgo, entonces lo podría comprar. Es decir, son los 3 pasos que serían los que forman un sistema de diligencia debida. Y en el caso de que el país sea de bajo riesgo, podrían quedarse solo con un paso, con el primero. Recopilo la información y la tengo preparada, pero no tengo que hacer los siguientes pasos. ¿Por qué? Este método solo se puede utilizar, esta diligencia debida simplificada solo se puede utilizar si no hay riesgo de evasión de impuestos, si no hay riesgo de mezcla con otros materiales, si no hay quejas fundamentadas y si no ha habido una infracción grave. Entonces, si el país es de bajo riesgo y no hay esas alarmas encendidas, entonces podemos quedarnos solo con un sistema de diligencia debida tan sencillo como es tener la información. Bueno, los comerciantes, todo esto es para los operadores, pero si ya nos vamos a los comerciantes, ellos lo que tienen que saber es a quién he comprado y a quién he vendido, ¿vale? Entonces, para los comerciantes pymes, porque los no pymes tienen que hacer todo lo anterior, para los comerciantes pymes hay muchísimos menos requisitos, pero que también tienen más peso que en el caso de la regulación de la madera. Por una comparativa aquí entre los 2 reglamentos, queríamos remarcar la necesidad de establecer el sistema de diligencia debida antes de poner el producto en mercado, tener la geolocalización, que tenemos que tener en cuenta el riesgo de cada uno de los países y que, salvo que seas una pyme y seas comerciante, todos los demás tienen que tener un sistema de diligencia debida, ¿vale? Y ahora, ¿cuándo esperamos que esto se ponga en funcionamiento? ¿Os acordáis que os citaba antes que el Reglamento de la Madera se aprobó en el 2010 y entraba en vigor en el 2013, 3 años? Aquí se espera que se apruebe en marzo, porque ya lo ha adoptado el Parlamento y falta que el Consejo lo apruebe. Esperamos que lo aprueben en este mes. El plazo para entrada en vigor son 20 días, ¿vale? De 3 años a 20 días. Y una vez que están aprobados, se da a las empresas 18 meses para poner en funcionamiento todo el sistema del sistema de diligencia debida de toda la cadena de valor. Para los operadores, y lo único que para los operadores PYME se da un plazo de 24 meses. Entonces, estos serían los plazos estimados que cuando os pidan necesito la geolocalización de dónde viene este producto, entendáis por qué os lo están pidiendo. Y es derivado de esto, ¿vale? En estos 18 meses, que es el periodo que se les da a las empresas, a los operadores, es el mismo plazo que se ha autoimpuesto la Comisión para tener el sistema para registro y para tener la clasificación de los países por el nivel de riesgo, ¿vale? Entonces, estamos hablando que en noviembre del año que viene esto debería estar implantado no solo en el sector de la madera, que ya tiene mucha experiencia, sino en todos esos sectores que hemos visto antes. Entonces, ahí está la complejidad. Para nosotros tenemos una experiencia del 85% y nos falta llegar al 100% para meter la geolocalización y algunos elementos más. Nos parece complicado que para sectores como, por ejemplo, que también es un producto forestal, como el caucho, o para la ganadería en España, como el caucho, la madera de caucho, que tenga que implantar toda esta metodología, el caucho en látex en sí mismo, pero también la madera, tenga que entrar en un proceso tan complejo en tan poco plazo y todas las empresas vinculadas, ¿no? Entonces, también vemos aquí que va a ser una cierta complejidad, sobre todo para otros sectores, y en este caso creo que por primera vez el sector de la madera está muy avanzado respecto al resto.
Entonces, como habéis visto, el sector de la biomasa ya estaba metida dentro del reglamento del Timber Regulation. Se quita la competencia desleal de la importación de carbón vegetal sin tener control. Eso es a beneficio del propio sector. Así que, en general, creemos que aquí estamos muy bien posicionados para poder entrar en el reglamento con muy buen pie. Y, por mi parte, eso es todo. Te cedo la palabra. Roberto, muchas gracias. Bueno, buenas tardes y gracias a APEF por la invitación. Me han pedido que brevemente, porque no he preparado ninguna exposición ni nada, que me ciñera un poco lo que es la experiencia práctica de lo que es un proceso de certificación y lo que eso representa en un poco en el día a día, ¿no? Como nos ha explicado Marta, cada vez se va complicando más, cada vez hay más complicaciones desde el punto de vista del proceso y desde el punto de vista del producto. Desde el punto de vista del proceso son cada vez más las exigencias que tenemos normativas y de reglamento y que cada vez se va a ir endureciendo, evidentemente, en este sentido. Las administraciones tienen que velar porque todo el proceso de abastecimiento, en nuestro caso de la madera, pues esté regulado y esté de una forma protegida, ¿no?, el medio ambiente. Y por el otro lado, por la parte del producto, pues vivimos en una sociedad que cada vez tiene unas exigencias mayores, tiene una sensibilidad medioambiental más fuerte y eso se acaba trasladando a toda la cadena de valor, ¿no? Estamos en el lado bueno, o sea, estamos en el sector forestal. Realmente, cuando uno escucha las nuevas políticas que vienen desde Europa, con los fondos Next Generation, que hablan de bioeconomía, que hablan de reto demográfico, que hablan de sostenibilidad, pues verdaderamente parecen escritas ad hoc para nuestro sector, ¿no? Realmente somos un claro ejemplo de lo que se puede hacer en este sentido. Pero no solo hay que hacer las cosas bien, sino que también hay que demostrarlas, ¿no? Y un poco la certificación lo que nos permite es un poco garantizar que ese proceso correcto de hacer las cosas con una coherencia y una responsabilidad medioambiental, pues verdaderamente se está realizando de forma correcta. En los procesos productivos, al final, la certificación es una herramienta que nos permite garantizar que aquellos procesos de abastecimiento y de gestión se están realizando conforme a una gestión forestal sostenible y en los productos, pues evidentemente permite, como decía, visibilizar ante la sociedad que esa sensibilidad que tiene cada vez mayor la sociedad, pues se traduce en unos productos que son sostenibles medioambientalmente. Estamos, por ejemplo, aquí en una comunidad como Castilla y León, estamos hablando de que es una de las regiones forestales más importantes de toda Europa. Hay certificadas en este momento cerca de 1 millón de hectáreas de monte. Solo el grupo que lleva la Mesa Intersectorial de la Madera me parece que tutela más de 800.000 hectáreas, o sea, realmente es un referente a nivel nacional. Más del 35%, creo que, de la superficie certificada nacional está en esta comunidad, ¿no? Entonces, tenemos un punto de partida, yo creo que muy interesante y en el que debemos de basarnos. Un poco por contar nuestra experiencia ya propia. Nosotros de Tama somos un fabricante de embalaje de madera que llevamos ya más de 30 años en el mercado, y cuando empezamos el proceso de certificación allá por el 2008, pues en un inicio fue casi una pelea hacia los clientes de intentar convencerles de que tenían que trabajar con producto certificado, porque iba a ser una ventaja a futuro y que verdaderamente suponía un elemento diferencial de cara a sus propios clientes, ¿no? Este mensaje, que en principio había que prácticamente convencer a los clientes, pues hoy en día, pasados 15 años, pues se ha dado absolutamente la vuelta a la tortilla y vemos que ya es muy difícil hoy en día suministrar a clientes importantes, ya multinacionales, que te permitan suministrar producto que no esté bajo un estándar de certificación
como puede ser el de PFC, con lo cual, evidentemente, ha cambiado absolutamente en este sentido. Por la otra parte, en Naturpellet nosotros somos un fabricante, como resultado de ese proceso de transformación, un fabricante de pellet de madera también, que evidentemente es un producto que está orientado completamente a lo que es el cliente final. Pues ahí la sensibilidad viene casi desde ese punto final, ¿no? Desde el propio cliente, que lo que hace es que las cadenas de distribución que nos comentaba antes Pablo, pues evidentemente ya no contemplen el hacer compras de producto que no estén bajo un estándar de certificación en gestión forestal sostenible, ¿no? Cada vez es la propia sociedad la que está forzando esa transformación, ¿no? Como sector, al final, entendemos que la certificación es el único camino. Como decía antes, estamos en un sector medioambientalmente sostenible, con una apuesta clara por la bioeconomía, pero que tiene que demostrarlo. Y la forma de demostrarlo es con certificación. No podemos garantizar al usuario final que estamos haciendo las cosas correctas si no tenemos un organismo que vele por ello, ¿no? Entonces, no vemos un camino alternativo a lo que es la certificación y entendemos que es el camino, ¿no? Tenemos un futuro muy ilusionante, creo, por delante en todos los niveles. En el sector forestal europeo tiene que tener un desarrollo muy importante. En países como el nuestro, pues todavía tenemos un retraso importante con respecto a lo que tienen en otros países de Centro Europa. Y todo ese camino tiene que ser, entiendo, en este camino de certificación. No se entiende, vistas un poco las demandas que por parte de la Administración vienen recogiendo, los requisitos que nos vamos a ir imponiendo como sociedad de cumplir ciertos criterios de sostenibilidad, no se entiende otro camino que no sea el de la certificación, ¿no? Entonces, por lo tanto, desde mi punto de vista, creo que es claro, ¿no? Que tenemos que empezar a pensar en esta dirección. Así que nada, yo por mi parte le cedo la palabra a Pablo. Bueno, muchas gracias, Roberto, por dar tu visión sobre el sector de la biomasa y el futuro de la certificación y de la sostenibilidad y las demandas de los mercados. Y muchas gracias, Marta, por hacer tan sencillo y por contar de una manera tan sencilla dos directivas, o sea, dos reglamentos tan complejos, el de UDR y el de R2. Y como el tema es intenso y complejo, si tenéis, ahora podemos aprovechar estos minutos que nos quedan para plantear preguntas, dudas y bueno, cualquier cosa que queréis comentar. ¿Alguien se anima? Bueno, como creo que ha quedado todo bastante claro, veo que no hay ninguna pregunta, así que… Ah, sí que hay una pregunta. Sí. Marta. Sí, vale. Sí. El ponente anterior decía que tenía que ser certificado, pero ¿hay un organismo homologado que certifique eso? ¿Es oficial? ¿Hay que crearle? ¿Cómo se hace? ¿Te refieres a la intervención de Roberto Bravo? Sí. Bueno, Que tiene que realmente la certificación forestal es una herramienta absolutamente voluntaria que sirve para garantizar el origen sostenible y la trazabilidad de los productos forestales. Pero es una herramienta voluntaria, no es una herramienta obligatoria. O sea que no hay homologación de certificar. ¿Homologación te refieres entre los diferentes sistemas de certificación? Eso es. No existe a día de hoy homologación entre… Que aglutine eso. No. Existen diferentes sistemas de certificación que garantizan este origen sostenible de los productos forestales, pero no están homologados entre ellos. Lo que sí que es verdad que, por ejemplo, en todos los procesos de compra pública y en la inmensa mayoría de los procesos de compras del sector privado, se reconocen como garantía de sostenibilidad cualquiera de los sistemas de certificación forestal que existen.
Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, en el caso de que si queréis recibir la presentación, por favor indicádnoslo para que os la enviemos por correo. Y bueno, muchas gracias a todas y todos por venir.